Estos dos sistemas cosmológicos los vamos a mirar en bloque porque el sistema aristotélico, que es el que más se cita y se cree que es el más importante, cuando digo que se cree es porque ustedes deben saber que para la tradición científica Platón ha sido considerado como un individuo nefasto para la historia de la ciencia, como alguien que fuera en contravía del desarrollo de la ciencia de la época, pero eso es una mala lectura que se ha hecho de los textos de Platón, porque de hecho Platón tiene textos dedicados a la ciencia, no son uno o dos textos, sino varios de ellos, pero nosotros específicamente nos vamos a referir a dos libritos. Uno que se llama el Teeteto, o de la ciencia, que es el subtítulo del libro, que es un libro de metodología científica, que es el libro donde Platón nos enseña a nosotros cómo hacer ciencia. Y el primero que caracteriza la ciencia como ciencia demostrativa, es decir, que si queremos hacer ciencia, tenemos que demostrar. Y Platón sabe qué tipo de demostraciones necesitamos. Dice, la demostración necesariamente tiene que ser una demostración matemática. Entiéndase a través de números, es decir, aritmética, o a través de figuras geométricas, es decir, geométricas, demostraciones geométricas. Él era bastante claro en eso. En segundo lugar, hay un libro que se llama el Timeo o de la naturaleza, que es uno de los libros menos leídos de la obra de Platón. De hecho, nosotros, si fuéramos a conseguir el libro en una librería cualquiera, no lo conseguimos, porque el libro no es un libro comercial. Se encuentra dentro de las obras completas, o de pronto bajarlo de internet, pero no es posible conseguir el libro en físico. A este Platón no se le ha dado la importancia que se merece, porque en el Timeo es donde él nos presenta su idea del universo, que es básicamente una idea pitagórica. Y de hecho, pues el libro comienza con una frase muy sencilla: en este libro vamos a discurrir y a pensar sobre el cosmos. Vamos a hablar del cosmos en general. Bueno, recuerden que la palabra cosmos para los griegos designa la palabra universo, y cosmos literalmente significa orden. Es decir, que si nosotros en el cielo observamos movimientos desordenados de los planetas, es decir, cambios de velocidades, movimientos leves hacia el sur o hacia el norte, o movimientos al revés de occidente a oriente, que se conocen como movimientos retrógrados, hoy sabemos que eso es un producto de la observación, es decir, el hecho de que nosotros estamos observando un planeta en movimiento desde la Tierra en movimiento, y que el movimiento resultante son los movimientos desordenados que hay en el cielo. Los griegos de una vez se dieron cuenta que el movimiento más simple que hay alrededor del centro es el movimiento circular, y que ese movimiento circular, siendo el movimiento más simple, es el movimiento que deben tener los cuerpos celestes. Y por eso a ese todo lo llamaron cosmos, es decir, orden. Son movimientos ordenados. Y Platón es el primero que le da carta de ciudadanía a ese tipo de movimientos. Entonces la cosmología platónica parte de explicaciones sencillas. En primer lugar, el universo es una esfera, que es la misma idea de Anaximandro de Mileto. El universo es una esfera porque la esfera es la figura con volumen más perfecta que hay, o sea, es la perfección pura, porque se agota en una sola superficie. Y Platón va más allá. Él se imagina al arquitecto del universo, al demiurgo, como le dice, puliendo el universo en una sola superficie. Y dentro de esa superficie, en todo el centro, se encuentra la Tierra. La Tierra está ubicada en el centro de la esfera, y los planetas tienen el movimiento más simple que un cuerpo puede tener alrededor de un centro, que es el movimiento circular. Además, los cuerpos celestes, o sea, todos los planetas, tienen que ser necesariamente esféricos. Por supuesto, el centro, que es donde está la Tierra en el centro tiene que tener forma esférica,
porque por su perfección tiene que ser equidistante, ubicada de una forma equidistante a todos los extremos del universo. Si el universo es esférico, el centro tiene que ser esférico, los cuerpos celestes tienen que ser esféricos y los movimientos celestes tienen que ser movimientos circulares y perfectos. Sin embargo, cuando se observan los movimientos de los planetas, los movimientos planetarios no son, cuando los observamos, movimientos perfectos y circulares. Los movimientos son muy irregulares, que fue la razón por la cual los mismos griegos le dieron el nombre de planetas, o sea, movimientos desordenados, o sea, estrellas vagabundas, estrellas erráticas o estrellas que no tienen rumbo fijo en el cielo. Y había una particularmente a la que es prácticamente imposible predecir en el tiempo por dónde se va a mover. O sea, la estrella más desordenada de todas es Marte. Por eso los astrónomos siempre le pusieron más atención a Marte. Eso incluso en términos culturales a nosotros nos pasó derecho. Hablamos de marcianos, de los habitantes de Marte, cuando hablamos de extraterrestres, de seres que proceden de Marte. Marte ha sido muy importante históricamente por eso, pero eso viene dado principalmente por la tradición cosmológica o la tradición científica. Los movimientos desordenados, como habíamos dicho, consisten en moverse al revés, o sea, a veces de occidente a oriente, leves movimientos al sur, leves movimientos al norte, o movimientos de acercamiento a la Tierra, o movimientos de alejamiento de la Tierra. Eso es lo principal que se le objeta a la tradición platónica y a la cosmología platónica. ¿De qué manera los cuerpos celestes tienen movimientos circulares y perfectos alrededor de un centro, cuando lo que vemos realmente es que en el cielo los movimientos tienen movimientos de retrogradación, cambios de velocidad y alejamiento y acercamiento a la Tierra? Pero Platón inmediatamente objeta, argumenta contra eso el hecho de que eso es lo que vemos. Él dice, en efecto, eso es lo que vemos, pero los sentidos nos engañan. Es decir, los sentidos no sirven para saber cuál es el movimiento real del planeta. El movimiento real del planeta tiene que ser circular. Y si yo voy a hacer una demostración de que los movimientos sean circulares, las demostraciones tienen que ser demostraciones matemáticas, porque los sentidos, en este caso el sentido de la vista, no es fuente de conocimiento. No podemos confiar en los sentidos porque los sentidos nos engañan, dice Platón. De manera que Platón funda para la cosmología y para la ciencia en general una tradición muy importante, que es la tradición matemática, de las demostraciones matemáticas. No hay otra manera, tengo que decirles, de explicar por qué un planeta retrograda o cambia de velocidad, o se acerca aparentemente o se aleja de nosotros aparentemente. No hay manera de explicar eso si no es mediante matemáticas. Y es la explicación que dará Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo nos dará una explicación matemática de la retrogradación planetaria. Y es la explicación que dará Copérnico en el siglo XVI. Explicación matemática de la retrogradación planetaria. Definitivamente la solución la dará Copérnico, pero Copérnico se inscribe en la tradición pitagórico-platónica. Es decir, asume que Platón tiene razón cuando dice que los sentidos nos engañan. Y Copérnico a esa tradición la llama relatividad óptica del movimiento. Es decir, que la retrogradación y el cambio de la velocidad de los planetas es una ilusión óptica, dada por el hecho de observar un planeta en movimiento desde la Tierra en movimiento. Pero eso es explicado matemáticamente. Ahí radica la grandeza de Platón. Es decir, Platón se da cuenta de que si nosotros vamos a explicar algunos fenómenos de la naturaleza, los sentidos no bastan para dar esas explicaciones, sino que tenemos que recurrir a la matemática. Es decir, introduce la tradición matemática que será fundamental en el desarrollo de la cosmología y de la ciencia en general. Este es un antecedente fundamental para la cosmología de Aristóteles.
Aristóteles tomará también la idea del universo concéntrico de esferas concéntricas, tomada de un geómetra muy famoso contemporáneo de Platón y de Aristóteles que se llama Eudoxio. Eudoxio introdujo la idea de esferas concéntricas, es decir, que el universo estaba constituido de esferas concéntricas hasta el centro. A ese universo se le conoce como el universo cebolla, porque es como si nosotros le hiciéramos un corte transversal a una cebolla y vemos capitas concéntricas. Y lo que dice Eudoxio, y asumirá Aristóteles, es que el universo está constituido por capas concéntricas y en esas capas se mueven los planetas. Cada capita arrastra un planeta. ¿Cuántas capas concéntricas tiene el universo según Aristóteles? Eso varía según sus textos. Eudoxio inicialmente enseñó 26, Aristóteles enseñó 26, pero si el libro era la metafísica, la física o un libro que se llama El cielo, varían entre 26 y 81 esferas, porque no basta con decir que una esfera arrastra el planeta y para que tenga un movimiento de retrogradación, o sea que el planeta se devuelva de occidente a oriente, no basta con decir eso, sino que el modelo, en este caso el modelo teórico, me debe servir para explicarme en el tiempo por dónde se está moviendo la esfera, o en la actualidad, por dónde se está moviendo la esfera y se está moviendo el planeta. Porque el planeta no se mueve por cualquier parte, el planeta se mueve por unas estrellas y esas estrellas están identificadas. Esas estrellas son las estrellas del zodiaco, todo el cinturón zodiacal. Están no solamente identificadas como grupos de estrellas, sino también como estrellas particulares. Entonces, en una fecha determinada, Marte se debe estar moviendo por las estrellas de Leo, particularmente, digamos, por Eta Leonis, que es la más brillante, pero el sistema o el modelo teórico me debe servir para decir eso. Pero resulta que en una fecha determinada en que yo voy a tratar de ver por dónde se está moviendo Marte, y resulta que Marte anda por otra estrella, y no retrogradando, sino moviéndose a gran velocidad hacia occidente. Entonces no se trata simplemente del sistema. El sistema me tiene que servir para explicar fenómenos que se observan todos los días y fenómenos que serán previstos en el tiempo. Ese es el problema que tiene el sistema aristotélico. Entonces lo que él dice es que esas esferas concéntricas se mueven porque la esfera exterior, que es la esfera de las estrellas fijas, es movida por el motor inmóvil. Ahora, cuando yo digo el motor inmóvil, estoy diciendo aquello que mueve y no es movido. Es decir, una entidad que da movimiento, pero que ella misma no se mueve, que no tiene representación, que no está ubicada en ningún lugar, que es eterna, que es infinita y que es una. En otras palabras, una entidad metafísica, no física. Ya ustedes deben entender por qué razón tanto los cristianos como los árabes les quedó tan fácil identificar esa noción del motor inmóvil con Dios, y en el caso de los árabes con Alá o Dios, que es la misma cosa. Entonces, esa imagen de una entidad metafísica que no está ubicada en ninguna parte, pero que le da movimiento completo al universo, es porque el motor inmóvil mueve la primera esfera y mediante un sistema de engranajes de ejes, la esfera exterior mueve la esfera que sigue, y esa esfera por un engranaje mueve las esferas hasta la esfera más interna que tiene el sistema. En otras palabras, el sistema de Aristóteles no es un sistema matemático, sino un sistema mecánico de ejes, de esferas moviéndose y de esferas arrastrando los planetas, ya sea hacia adelante, hacia atrás, dependiendo de la ubicación del planeta, ya sea en 2, 3 o 4 esferas, o 5 esferas, dependiendo del tipo de retrogradación que se intente explicar.
Ese sistema del mundo concéntrico es muy complejo, fue tan complejo que los mismos griegos lo abandonaron de una vez y quedó la idea de las esferas para las cosmologías cristianas posteriores y para las cosmologías árabes, pero primero los árabes y después los cristianos le dieron prioridad o privilegiaron las explicaciones matemáticas del griego Claudio Ptolomeo, que escribió más o menos 500 años después de Aristóteles. De manera que la cosmología aristotélica es muy importante porque nos va a dejar para la tradición conceptos como un universo constituido de esferas que mueven planetas, porque esas esferas serán retomadas por árabes, por cristianos. Todavía Kepler en el siglo XVII habla de esferas. En fin, una tradición que será difícil de quitar teniendo en cuenta la influencia de Aristóteles en el pensamiento científico posterior. Pero el sistema cosmológico de Aristóteles no es el más adecuado, no es el más explicativo y tiene una dificultad grande, y es su poca capacidad explicativa de los fenómenos que ocurren en el cielo o los que vemos todos los días en el cielo. Muchas gracias.